Estamos de nuevo con nuestra invitada Carolina Corrada, que nos ha hablado otro día de los cursos del milagro, pero hoy nos va a hablar sobre un tema nuevo para mí. Tal vez vosotros ya conocéis, pero creo que aquí en Málaga, en la provincia aquí de Málaga, todavía es nuevo. Se llama introdanza. ¿Qué tal, Carolina? Hola, ¿Todo bien? Encantada de verte de nuevo. Igualmente. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Introdanza. ¿Qué es esto, Carolina? Introdanza. Introdanza es la forma en que el curso de milagros apareció para mí. Así como. Fíjate, Carolina, o sea, yo en mi vida, yo estudié mucha danza, soy venezolana, entonces me encanta bailar, por supuesto, tú eres brasileña, a ti también te debe encantar me gusta bailar. Muchísimo. Entonces, aparte de eso, estudié danza contemporánea, estudié danza moderna, estudié danza folclórica, hice biodanza, hice yoga, hice chikun, hice un poco de todo, claro, ¿no? En los años, en mi adolescencia. Claro. Entonces, cuando empiezo a estudiar el curso de milagros, me di cuenta que cuando yo practicaba las lecciones de las que hablamos en el programa pasado, yo movía las lecciones. Por decirte que yo, déjame coger una frase cualquiera, ¿no? Sí. Imagínate que yo decía, hay una frase de la lección 198 del curso, dice, el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Es una frase del curso. Entonces yo leí esta frase y de repente, en lugar de simplemente leerla, pues a lo mejor yo la danzaba. Le daba salía natural este movimiento para mí. Particularmente porque siempre tenía música puesta en mi casa, ¿no? Claro. Sin darme cuenta, empecé a estudiar las lecciones y el curso con música y con movimiento. Y me di cuenta que muchas veces este movimiento con la música y la lección, todo junto, me daba una experiencia. Interesante. ¿Qué ocurrió? Cuando mi amiga Rebeca, que fue la amiga que me pidió que yo le enseñara el curso de milagros, yo le dije, Rebeca, yo tengo una manera muy privada de estudiar el curso. Y ella, bueno, ¿me explica? Comparte conmigo. Y yo me daba un poco de vergüenza y le dije, mira, lo que yo hago es que yo danzo las enseñanzas del curso. Para mí la lectura sola no es suficiente, yo las danzo. Y ella me dice, bueno, ¿me enseñas? ¿Cuál es el problema? Claro. Y yo, con pudor, le dije, vale. Y entonces fue toda una nueva experiencia para mí porque nunca lo había compartido con nadie, ¿no? Cuando hacemos la lección, la estudiamos y después le mostré cuál era la danza que para mí estaba asociada con esta lectura de ese día. Y fue maravilloso poderla compartir con alguien. Y para ella me dice, wow, la entendí muy bien. Entonces, para hacerte un largo cuento, corto, todo fue increciendo. A medida que empezaron a llegar personas a nuestra reunión de estudio, la clase empezó a crecer. Sí. Entonces, la clase de un curso de milagros se convirtió en hora y media de lectura, hora y media de lo que ahora se conoce como introdanza. En aquel momento lo llamábamos un curso de milagros vivencial. Entonces, con el paso del tiempo, ya yo tenía 3 grupos de esto. Sí. La gente de mi primer grupo, aquel grupo inicial de 16 personas, me dijeron, Carolina, hay que ponerle nombre a esto. Claro. Porque esto tiene su vida propia. Claro. Porque más de una vez que la gente no tenía ganas, por ejemplo, de leer, me decía, vamos a danzarlo nada más, por favor. Y lo danzábamos. Y era como si lo hubiéramos leído muchas veces. Entonces, entre los mismos alumnos empezaron a decir un nombre, otro nombre, y el nombre que salió fue introdanza. No lo puse yo. Fue entre el grupo fue la gente de ese primer grupo. Entonces, claro, todo era nuevo, todo era una prueba. ¿Qué pasa? Y si hacemos esto, ¿qué va a pasar? Claro. Estaba por verse. Esto es en el año 2000. Estamos en el año 2008. Lo que vimos en los grupos regulares, que nos reuníamos una vez por semana en una clase de 3 horas, es que la gente que hacía introdanza tenía una comprensión del curso
más amplificada. Entonces empezó a invitarme gente que ya tenía grupos de estudio, pero querían hacer introdanza. A ver. Y empezó a ocurrir que estos grupos me decían, Carolina, regresé al libro después de introdanza y lo entendí. Entonces, eso fue algo bastante sorprendente. Qué interesante, ¿verdad? Otras de las lecturas que tuvimos, con el paso del tiempo también, fue que gente que no estudiaba el curso, porque el nombre, un curso de milagros, no le gusta a todo el mundo. Claro, claro. ¿No? Hay gente que lo relaciona con religión y tal, exacto, ¿no? Exacto. Pero introdanza no tiene ningún tipo de asociación religiosa, para nada. Claro. Entonces, de hecho, me ha pasado mucho en España, sobre todo. Gente que viene a introdanza, descubre el curso de milagros y se da cuenta que no es una religión y abre su mente a entrar al libro. Entonces hay varias vertientes, ¿no? Está el estudiante del curso de milagros que se beneficia de introdanza, está el que no conoce introdanza, que descubre introdanza y abre su mente a otra posibilidad, y está el que se queda con introdanza y no le interesa más nada sino introdanza. ¿Qué pasa allí entonces? Sí. Con introdanza trabajamos experiencias con uno mismo, a dos y en grupo. Introdanza, cuando empezó a aparecer esta manera de moverlo, había una frase del curso que me perseguía, como a los escritores que les persiguen los personajes. A mí me perseguía una frase y te la voy a leer. Para el que tenga en casa el curso de milagros, es la página 16 del curso y dice: el mejor uso, fíjate lo que dice aquí, ¿no? El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico no es capaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Entonces, esta frase me seguía. Yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿Qué significa esto para mí? Introdanza fue la respuesta para eso. En introdanza usamos el cuerpo como un pretexto para observar los pensamientos y las emociones. Puedes repetir, que esto es muy importante.